En esta oportunidad ingresamos a nuestro recurso complementario sobre la distribución normal. Veamos esta situación que se nos presenta. Los pesos de estudiantes varones de una universidad están normalmente distribuidos, ya nos dan esa composición, con una media de 175 libras y una desviación estándar de 10 libras. Nosotros sabemos que toda distribución normal es identificada por su media y su desviación estándar. Si un estudiante varón es seleccionado al azar en esta universidad, ¿cuál es la probabilidad que tenga un peso siguiente? Por debajo de 175 libras, mayor a 200 libras, entre 160 y 190 libras, ya sea más de 180 libras o menos de 170 libras, al menos 195 libras y como máximo 185 libras. Veamos todo este desarrollo. Entonces, lo primero vamos a identificar nuestra media es igual a 175 libras. Y nuestra desviación estándar para esta distribución es de, en este caso, 10 libras. Bien. Haciendo uso de las diferentes herramientas que tiene nuestro Excel, vamos a hacer el cálculo. Primero, vamos a hacer el cálculo haciéndolo de manera tradicional, que podríamos hacerlo, calculando el valor z y con el valor z entrando a la función de distribución normal estándar. Y luego podemos hacerlo usando la función distribución normal, que son dos funciones que están habilitadas en el Excel para, teniendo un valor, hallar probabilidad. Repito, teniendo un valor determinado, hallar la probabilidad de ese valor. Entonces, nuestra primera pregunta, para hacerlo así, y después pasar a lo siguiente, nos diría, por debajo de 175 libras, siendo X para nosotros el peso del estudiante, X para nosotros será el peso del estudiante. Entonces, lo que nos van a pedir, ¿cuál es la probabilidad de que ese peso, ese X, sea menor a 175 libras? Tradicionalmente tendríamos que calcular el valor Z de, en este caso, de 175 libras para hallar la probabilidad. Recordemos que la distribución normal es una distribución continua y por tanto siempre se tiene el acumulado de las áreas que corresponden y cubren toda la distribución. Entonces, si quiero hallar el valor Z para 175, será igual, recordemos, al valor que quiero evaluar, en este caso es 175, menos el promedio, que resulta ser también 175, cierro paréntesis, entre la desviación estándar, que es 10. Nos sale 0. Entonces, el área acumulada desde hasta 175 la podemos hallar a través de la función distribución, vamos a poner, distribución normal estándar. Si entramos a esa función distribución normal estándar, más funciones, funciones estadísticas, buscamos distribución normal y vamos a encontrar que tengo distribución normal estándar y distribución normal, dos funciones asignadas. Hemos dicho que buscamos distribución normal estándar. Aceptar. Me pide el valor de z, que con la justa lo hemos calculado, que es 0. Y en acumulado, como se trata de una distribución continua, siempre va 1. Y aquí tenemos 0.5. La probabilidad de, en este caso, un alumno seleccionado al azar tenga
un peso menor a 175 libras es de 0.5. Entonces, esto es igual a este dato. Pero ¿qué hemos hecho acá? Hemos calculado esa probabilidad primero calculando el valor de z. Hemos visto que en las herramientas hay una función que se llama distribución normal. Veamos qué es lo que podemos calcular con esa. Vamos a emplear ahora la función que dice ahí distribución normal. ¿Okay? Distribución normal. Y en este caso, vamos a ver qué nos pide esa función. Colocamos acá, llamamos más funciones, distribución normal estándar, ya lo usamos, ahora la distribución normal n. Aceptar, y me pide, fíjese, toda una serie de datos. X, para nosotros el X es 175, que es el dato que quiere evaluar. La media, por coincidencia, también es 175. La desviación estándar la tenemos ahí, es 10. Y en acumulado, como es una distribución normal, siempre va el número 1. Y le decimos aceptar. ¿Qué podemos apreciar? Que en este caso, esta función de distribución normal me ahorra el tiempo de calcular manualmente el valor de z. Y nuevamente, en este caso, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar tenga un peso menor a 175 libras es de 0.5. Vale decir de otra manera, toda vez que nosotros preguntemos por el peso aleatoriamente a los alumnos, el 50% de ellos nos contestará que tiene un peso menor a 175 libras. Esa es la primera pregunta. Entonces, vamos a obviar usar la distribución normal estándar y usar la función distribución normal para agilizar los cálculos. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar tenga un peso mayor a 200 libras? Definimos entonces la probabilidad de que X sea mayor a 200 libras. Sabemos que la acumulación siempre es de izquierda a derecha, por tanto, en este caso vamos a usar nuevamente la distribución normal. Y con distribución normal vamos a calcular hasta 200 igual, y por complemento hallaremos el mayor a 200. Entonces, en este caso, llamamos nuevamente más funciones, usada recientemente, distribución normal, aceptar, X, en este caso es 200, media no ha cambiado, sigue siendo 175, la desviación estándar sigue siendo 10 y el acumulado 1. La función distribución normal nos da una probabilidad de 0.9938, pero eso es la probabilidad de que sea menor a 200. La probabilidad que tenemos que hallar nosotros es 1 menos esta probabilidad hallada. Entonces esto es igual a 1 menos 0.9938, 0.0062. La probabilidad de encontrar aleatoriamente a un alumno y que éste nos diga que tiene un peso mayor a 200 libras es esa, 0.0062. De todas las veces que nosotros preguntemos a los alumnos cuál es su peso, el 0.6% de esas veces obtendríamos como resultado que el alumno nos dice que tiene su peso mayor a 200 libras. ¿Okay? La siguiente pregunta, entre 160 y 190 libras. En este caso, lo que nos están pidiendo es lo siguiente, la probabilidad de que un determinado alumno, su peso sea entre 160 menor X menor a 190 libras. En este caso, lo que tenemos que hacer es cálculo de áreas hasta 160 hasta 190. Y de acuerdo a ello, hacer una resta. Al área de 190 le tendremos que restar el área de 160. Entonces, vamos a colocar aquí, calcular la probabilidad de que X sea menor a 190. Y por otro lado, calcularemos la probabilidad
de que X sea menor a 160 libras. Ya sabemos que podemos hacer el cálculo directamente con la función distribución normal. La convocaremos, más funciones, distribución normal. Nos pide X, será 190. La media, 175, no ha cambiado. La desviación estándar sigue siendo 10. Y en el acumulado siempre pondremos 1. Entonces, la probabilidad que un alumno tenga un peso menor a 190 libras es 0.9336. Ahora hallemos la probabilidad que el alumno tenga un peso menor a 160. Convocamos más funciones, distribución normal. X ahora es el valor por evaluar, que es 160. La media sigue siendo 175. La desviación estándar sigue siendo 10. Y el acumulado 1. Tenemos ese dato. La probabilidad de que un alumno tenga menor a 160 libras es igual a 0.0668. La probabilidad de que un alumno se encuentre entre 160 y 190 libras entonces será igual a la probabilidad que sea menor a 190 menos la probabilidad que sea menor a 160. Entonces, la probabilidad que seleccionado al azar un alumno, nos conteste que tiene un peso menor a 190 libras, pero un peso mayor a 160, es de 0.8664. Expresado en porcentaje, toda vez que preguntemos nosotros los pesos de los alumnos, el 86.64% de esas veces obtendríamos como resultado que el alumno nos conteste que tiene un peso entre 160 y 190. La tercera pregunta. Entonces vamos a colocar los resultados que hemos hallado nosotros para cada una de las preguntas que tenemos. ¿Okay? La siguiente pregunta, la pregunta D, ya sea más de 180 libras o menos de 170 libras. Si escuchamos que se está utilizando la letra O, quiere decir que tenemos que usar las reglas básicas de probabilidades en cuanto a suma. En este caso son eventos mutuamente excluyentes y por tanto simplemente tenemos que hacer la suma de la probabilidad que un alumno tenga más de 180 libras más la probabilidad que un alumno tenga menos de 170 libras. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es la probabilidad de que X sea mayor a 180 libras más la probabilidad de que X sea menor a 160 libras. Comprobemos el dato. 170 libras, perdón. Acá es 170 libras, no 160. Listo. Entonces, hagamos los cálculos de manera individual. La probabilidad de que X sea mayor a 180 libras, esquemáticamente, ¿a qué va a ser igual? Tengo primero que calcular la probabilidad que sea menor a 180 y restarla de 1. Entonces, vamos a hacer el cálculo. La probabilidad de que, en este caso, X sea menor a 180 libras, la podemos calcular rápidamente con el uso de la función distribución de probabilidad. Más funciones, distribución normal, X es 180, media 175, desviación estándar 10, acumulado número 1. Aceptar. Acá tengo ya la probabilidad de que, en este caso, el alumno tenga menos de 180 libras. ¿Cuál es la probabilidad que tenga más de 180? El complemento. Entonces será igual a 1 menos esta probabilidad. Esa es la probabilidad que el alumno tenga más de 180 libras. Ahora, tenemos que calcular la probabilidad
de que X, el peso del alumno, sea menor a 170. Y ahí el cálculo es directo. Convocamos a la distribución normal nuevamente. Nos pide el valor que quiere evaluar, será 170, la media 175, la desviación estándar 10 y el acumulado 1. Y tenemos ahí el resultado de la probabilidad de que un alumno tenga menos de 170 libras. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? La sumatoria. En este caso, esto es igual a mayor a 180 más menor a 170, y la probabilidad en este caso resulta ser de 61.71. ¿Esto qué quiere decir? Que si escogemos aleatoriamente alumnos y les preguntamos el peso, el 61.71% de esos alumnos nos dirá que tiene un peso o mayor a 180 o menor a 170 libras. Vamos a poner otro color ahí. Y nos piden ahora, en este caso, la pregunta E, al menos 195 libras. Al menos 195 libras quiere decir que es a partir de 195 hacia arriba, ¿no es cierto? Al menos 195 libras. Entonces vamos a definir la probabilidad. La probabilidad de que X, que es el valor del peso, sea mayor a 195 libras. ¿No? Al menos 195, al ser una distribución normal y ser una distribución continua, se asume que es a partir de 195 en sí mismo. Entonces, esto lo podemos calcular primero hallando la probabilidad de que X sea menor a 195 libras. Entonces tenemos la probabilidad que sea menor a 195 libras. Entramos a nuestra función, distribución normal, X, ahora es 195, la media 175, la desviación estándar es 10 y el acumulado siempre va a 1. Aceptar. Tenemos aquí ya la probabilidad de que el alumno tenga menos de 195 libras. ¿Cuál es la probabilidad que tenga más de eso o al menos eso? Tenemos que restarlo de 1. 1 menos este valor. Y en este caso, la probabilidad que un alumno tomado al azar tenga más de 195 libras es 0.0228. Esto quiere decir que de todas las veces que nosotros preguntemos a los alumnos cuál es su peso, el 2.28% de esas veces tendríamos como respuesta que el alumno tiene más de 195 libras. Tenemos aquí otra respuesta que nos están, en este caso, pidiendo también. Y por último, nos dicen como máximo 185 libras. Como máximo 185 libras. En este caso, el como máximo corresponde en todo caso a el valor tope. No puedo pasarme de eso. Entonces lo que me están pidiendo es que haya la probabilidad de que el peso del alumno sea como máximo, en este caso, 185 libras. Entonces quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que los alumnos tengan un peso menor o igual a ese 185 libras? Y lo haremos directamente. Más funciones, distribución normal, el valor que deseamos evaluar X, 185 libras, la media 175 libras, la desviación estándar 10 libras y el acumulado 1. Y en este caso diremos que la probabilidad que un alumno tenga como máximo 185 libras es de 0.8413. Vale decir que si nosotros preguntamos a los alumnos, el 84% de los alumnos nos dirá que tiene como máximo tiene como máximo 185 libras de peso. Y lo graficaremos con otro color por acá. Listo. Un primer ejercicio donde hemos visto que podemos trabajarlo de manera tradicional
calculando el valor z, o utilizando la función distribución normal que nos va a pedir todos los datos para poder calcular las probabilidades. Vamos a un segundo ejercicio. En este caso, una aerolínea cubre la ruta Lima-Cusco. El número promedio de pasajeros por vuelo es de 160, con una desviación estándar de 20. La aeronave utilizada para dicho trayecto tiene 200 asientos. Nos hacen los siguientes cuestionamientos. ¿Cuál es la probabilidad de que el avión despegue lleno? B. La aerolínea debe vender 150 lugares para cubrir los gastos de este vuelo en particular. ¿En qué porcentaje de vuelos puede obtener utilidades la empresa? Quiere decir que tenemos que hallar un valor específico de asientos. A la aerolínea le gustaría reducir el número de asistentes de vuelo en el 20% de los viajes. ¿Pero en qué tipo de viajes? Esto se realizaría en los que tengan menos pasajeros. Abajo de qué cantidad de pasajeros en un cierto viaje aéreo la aerolínea disminuiría el número de asistentes de vuelo. Vamos a hacer los cálculos. Tenemos acá 3 preguntas bien interesantes. Primero, reconozcamos las características de la distribución normal. En este caso tenemos que la media es igual a 160 pasajeros. Y tenemos una desviación estándar de, en este caso, 20 pasajeros. 20 pasajeros. Listo. Ahora bien, la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que el avión despegue lleno? ¿Cuándo despega lleno el avión? El avión está lleno si cubre los 200 asientos. Entonces, tendríamos que buscar, dado que esta es una distribución continua, ¿cuál es la probabilidad de que el avión salga con 200 o tal vez más pasajeros? Porque si nosotros calculamos la probabilidad menor o igual a 200, significa que el avión puede salir desde vacío hasta 200. Nosotros queremos que salga lleno. Entonces tendremos que hallar la probabilidad, siendo x el número de pasajeros, de que x sea mayor a 200. Y para hacer el cálculo de mayor a 200, lo primero tenemos que hacer el cálculo, primero, la probabilidad de que el número de pasajeros sea menor a 200. Usando la distribución normal, x para nosotros será 200, la media en este caso es 160 pasajeros, la desviación estándar es de 20 pasajeros y acá como siempre va acumulado 1. Esa es la probabilidad de que el avión vaya desde vacío hasta 200 pasajeros. Pero si quiero que salga el avión de todas maneras lleno, tengo que hallar la probabilidad de que el número de pasajeros sea mayor a 200. Entonces, esto es igual a 1 menos 0.9772. 0.0228. Esa es la probabilidad que el avión salga completamente lleno. Dicho en términos porcentuales, de todos los vuelos que hagan esta aeronave, solamente en el 2.28% de esos vuelos estaría saliendo completamente lleno. La segunda pregunta. La aerolínea debe vender 150 lugares para cubrir los gastos de este vuelo en particular. ¿En qué porcentaje de los vuelos puede obtener utilidad de la empresa? Para obtener utilidades de la empresa tengo que vender más de 150 lugares. ¿Correcto? Entonces, tengo que hallar esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Para poder hallar el porcentaje de vuelos, primero tengo que dar la probabilidad. Entonces, en este caso, tendría que ser que x, el número de pasajeros, sea mayor a 150 para cubrir los gastos. Entonces, primero tengo que calcular cuál es la probabilidad de que x sea menor a 150. Convocamos a la distribución normal nuevamente. X será ahora 150. La media
será en este caso 160 pasajeros, la desviación estándar 20 y acumulado 1. Aceptar. Menor a, en este caso, a 150 pasajeros es la probabilidad de 0.3085. Pero a mí me interesa, para cubrir los gastos y tener utilidades, tengo que salir con más pasajeros. Por tanto, la probabilidad será igual a 1 menos 0.30. Punto 6965, y esto quiere decir, en este caso, que si lo colocamos esto en términos porcentuales, veremos que la aerolínea estaría, como nos dice acá, ¿en qué porcentaje de los vuelos se puede obtener utilidad de la empresa? La empresa estaría obteniendo utilidades en el 69.15% de los vuelos. Esa sería la respuesta que nosotros estaríamos buscando en la segunda pregunta. La tercera pregunta es bastante interesante. Nos dice, a la aerolínea le gustaría reducir el número de asistentes de vuelo en el 20% de los viajes. Esto se sería en aquellos que tengan menos pasajeros, es decir, de 0 hasta una cantidad que sea mínima para poder reducir a estos asistentes de vuelo. Y justamente nos dicen, debajo de qué cantidad de pasajeros en un cierto viaje aéreo la aerolínea disminuiría el número de asistentes. En este caso, este 20% puede traducirse en una probabilidad como 0.2, que implicaría que en el 0.2% de los viajes disminuiríamos, en este caso, asistentes de vuelo. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente, que la probabilidad de X es en este caso menor a un valor determinado, que no sabemos cuál es la cantidad de pasajeros, ¿ok? Y esto tiene una probabilidad de 0.2. ¿Y ahora qué hacemos? Pues existen en este caso nuevamente dos funciones. Así como tuvimos distribución normal estándar y la otra distribución, digamos, normal, en la que una tradicionalmente tendríamos que calcular el z y la otra ya el sistema lo hace, de la misma manera tenemos esto. Pero aquí no me dan un valor para hallar el área, aquí me dan el área para dar un valor. Por tanto, hacemos un juego inverso para hacer el cálculo. Y es así que tenemos que buscar una función inversa. Más funciones, distribución normal, pero en estadística vamos a buscar distribución normal pero inversa o inversa normal estándar, y aquí justamente las tenemos, inversa normal e inversa normal estándar. Si nosotros trabajáramos con inversa normal estándar, lo que tenemos que hacer es hallar un valor de z que nos da la función inversa normal estándar y de ahí hacer un despeje en la fórmula de z para hallar el valor de x. Veamos cómo sale y después usemos la función inversa normal. ¿Okay? Entonces, nuevamente, inversa normal estándar es la función que vamos a usar en este caso. ¿Okay? Entonces, inversa normal estándar, aceptar, nos pide una probabilidad, y en este caso la probabilidad es 0.2. Y 0.2 nos da en este caso un valor z, porque eso es lo que arroja, un valor z de 0.842. 842. Nosotros tenemos el valor del promedio, que en este caso la media es 160. Tenemos el valor de la desviación estándar, que en este caso es 20. Y tenemos el valor de z, que es menos 0.84. Este menos 0.84 es igual, vamos a poner aquí el igual, ¿a qué valores? Es igual al valor x que quiero hallar, es igual a ¿qué? Al valor x que quiero hallar menos 160 y todo esto entre 20, que es la desviación estándar.
Entonces nosotros tenemos que despejar x. Y en ese caso, x, despejando acá, manualmente, será igual ¿a qué valor? Será igual, en este caso, abro paréntesis, a 0.84 por 20, cierro paréntesis, más 160. Y esto me sale x 143.17, haciéndolo de manera manual. ¿Qué pasa si lo hacemos de manera automática con el sistema? Esto usando la función inversa. Vamos a ponerla acá para no olvidarnos. Hemos usado la función inversa normal estándar, que nos ayudó a trabajar el valor de, en este caso, del z, hallar el valor del z para un área determinada. Con inversa normal estándar hemos hallado el valor de z y a partir de la fórmula del número z hemos hallado el x que nos interesa a nosotros. Pero ¿qué pasa si usamos la fórmula o la función inversa normal? En este caso, ¿cuál es el valor de x? Vamos a... Aquí se me ha ido esta... Entonces, busquemos la función inversa normal. Más funciones, funciones estadísticas, inversa normal, y esta hemos usado la inversa normal estándar. Selecciono inversa normal, le digo aceptar. La probabilidad que tenemos es 0.2. La media sí la sabemos, que es 160. Y la desviación estándar la sabemos que es 20. Como ustedes se dan cuenta, tengo todos los valores que ya había hecho de manera manual anteriormente. Le digo aceptar y justamente me sale el mismo valor, el mismo dato que estamos nosotros chequeando. Entonces, diremos que, en este caso, si nosotros tenemos menos de 143 pasajeros, nosotros podríamos, en este caso, disminuir los asistentes de vuelo. Y aquí tenemos una nueva forma de trabajar. Veamos un ejercicio más. En este caso, un estudiante mide 67 pulgadas de altura y pesa 135 libras. Si las estaturas de los estudiantes que tienen la distribución normal con una media de 65 pulgadas y una desviación estándar de 2.5 pulgadas, y si los pesos de los estudiantes tienen una distribución normal con una media de 125 y una desviación estándar de 10, ¿cuál es en este caso la estatura o el peso, que es una característica inusual? Entonces, en este caso, tenemos primero para hallar la estatura, a ver si es que la estatura es la inusual. Vamos a hacer los cálculos ahí, donde en la estatura tenemos una media que es igual a 65 pulgadas. 65 pulgadas. Tiene una desviación estándar, en este caso, de 2.5 pulgadas. Y el dato que queremos evaluar, el X, es cuando el alumno mide 67 pulgadas.
Vamos a entonces en este caso hallar cuál es la probabilidad de que la estatura del alumno sea menor o igual a 67 pulgadas. Usando la función distribución normal, que ya la conocemos, usada recientemente, distribución normal, aceptar, hallamos el cálculo, el x 67, la media 65, la desviación estándar 2.5 y aquí siempre acumulado, 0.7881. Vamos a ver qué sucede con el otro caso que es el peso. También para el peso tenemos una media, tenemos una desviación estándar y tendremos un X por evaluar. La media en este caso es de 125 libras. La desviación estándar es de 10 libras. Y este alumno pesa 135 libras. Entonces hallaremos en este caso también nuevamente cuál es la probabilidad de que en este caso X sea menor a 135 libras. Vamos a más funciones, distribución normal. En este caso es X es 135, la media es 125, la desviación estándar es 10 y el acumulado 1. Aceptar. 0.84, en este caso, es la probabilidad. Si queremos ver cuál es lo más inusual, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? ¿Cuál de ustedes en este caso sería lo más inusual? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Reflexionen antes de dar una respuesta. ¿Es más inusual el peso o es más inusual? La pregunta nos dice, determine si la estatura o el peso del estudiante es su característica más inusual. En este caso tendremos que ver las probabilidades de que sea mayor a 67 y mayor a 135. A ver, si hacemos el cálculo, en este caso la probabilidad de que X sea mayor a 67, y acá hacemos el cálculo de la probabilidad de que el peso sea mayor a 135, veamos cuánto resultan las probabilidades. En este caso, esto es igual a 1 menos este valor y este es igual a 1 menos este valor. Entonces, basados en estos, el que tiene la menor probabilidad vendría a ser la característica que se presenta con más inusual. ¿Ok? Más inusual. En este caso, el peso es aquella característica que es más inusual. Con esto estamos terminando este recurso que está relacionado con el módulo correspondiente a las distribuciones de probabilidad. Y estaremos pasando a otro tipo de recursos complementarios relacionados con los siguientes módulos. Procedamos a hacer más prácticas con este tipo de distribuciones de probabilidades.